Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo que mientras te lo tomas nosotros te explicamos un problema político de nuestro país. Bueno, Jorge, hoy nos estamos tomando un delicioso café de el municipio de Urrao, Antioquia, café Bóreo. Se cultiva a 1800 metros sobre el nivel del mar, es decir, que ya es un café de altura. Pero además, la particularidad especial que tiene este café es que es un café de la variedad Chiroso. Esa variedad es una variedad exótica que ha venido ganando reconocimiento porque es muy delicioso, es uno de los mejores cafés. De hecho, pues no lo decimos nosotros, lo dicen los catadores, los expertos de café, Los baristas. que es uno de los mejores cafés del mundo. Este café es un café muy especial, lo pueden comprar en la Placita de Flores y se cultiva en el municipio de Urrao, en la finca El Madroño. Entonces, invitadas, como siempre, al inicio de todos nuestros podcasts, a que no tomen pasillas importadas, no tomen cafés feos, compren cafés de finca, cafés ricos, cafés que son buenos para la salud, que además apoyan a nuestros campesinos y campesinas que se levantan todos los días a producir el mejor café del mundo. Bueno, Alejo, hoy nos ocuparemos de un proyecto de resolución que ha publicado el Ministerio de Minas y Energía para comentarios y que pretende modificar la fórmula mediante la cual se fija el precio al productor de los que llaman los biocombustibles. Este es un proyecto que ha venido avanzando de forma más o menos silenciosa. Solamente los empresarios del sector, los sindicalistas del sector y algunos académicos han levantado su voz denunciando lo perjudicial que es el proyecto que publicó el Ministerio de Minas y Energía, pero la ciudadanía no está bien enterada de qué se trata y esto no solo afecta a los empresarios, a los trabajadores y a la gente del sector, sino a centenares de miles de colombianos que verán afectados de manera indirecta, como lo vamos a ver si entra en vigencia esta resolución. Sí, Jorge, o sea, lo primero que hay que decir es que con esta resolución, de manera directa, inmediata, se afectarán 30.000 empleos en el sector productor de biocombustibles. Pero de manera indirecta, pero pues hay muy pegaditos, casi 300.000 empleos del sector productor, del sector de la caña, del sector de la palma. Y además de eso, de carambola, de trasito de estos, vienen 350.000 familias productoras de caña de azúcar y de panela y de otras mieles que se van a ver afectados ya como en una tercera oleada de afectaciones al empleo de los colombianos. Entonces, eso no debería ser un asunto solo de un pequeño grupo de empresarios, de sindicalistas o de intelectuales, sino que es un tema que de verdad nos debería preocupar a todos como colombianos y colombianas, porque estamos hablando de casi 700.000 familias que van a ver afectados sus ingresos. Bueno, Alejandro, empecemos explicando un poco de qué se trata el proyecto de resolución. Hoy se encuentra vigente la resolución 180643 de 2012. Mediante esa resolución se fija el precio del etanol y el biodiesel. ¿Y qué son el etanol y el biodiesel? Son dos combustibles producidos a partir de la caña, el primero, el etanol, y a partir de la palma de aceite, el segundo, el biodiesel. Eso hay una resolución vigente que fija la manera como se define el precio de esos combustibles. Sí, Jorge, y además, pues hay que explicar algo. Estos combustibles que son considerados combustibles limpios, oye, obviamente sí contaminan, pero lo hacen menos. Ahorita podemos explicarlo un poquito, pero no son de origen fósil, son de origen vegetal y por disposición legal se combinan con la gasolina y con el ACPM, el etanol con la gasolina y el biodiesel con el ACPM, de forma obligatoria. Y una cosa pues que yo, por ejemplo, no lo sabía hasta que hicimos este podcast, el 10% de la gasolina o el 10% de la CPM que nosotros consumimos en nuestros vehículos es etanol o biodiesel. Por ejemplo, yo hoy tanqueo mi moto y de cada 10 galones que le echo a la moto, un galón es de etanol. Y pues digamos que entonces cuando hablamos de estos biocombustibles, lo que estamos hablando es de una afectación en el 10% de la matriz energética, pues de los combustibles, digamos, carburantes que se utilizan en el país. Bueno, y de entrada, Alejandro y estimados oyentes o televidentes, como los queramos llamar, hay un dato que es clave, ¿no? La sola mezcla reduce en un 8% la emisión de CO2.
O sea, el CO2 es el principal gas de efecto invernadero. El 8% se rebaja. Y para estimular pues que palmeros y azucareros destinaran parte de su producción a biocombustibles, se les han dado unas garantías de precio fijándolos en una combinación entre los costos de producción y el precio internacional del azúcar y el aceite de palma. Y ahorita vamos a explicar cuál es la relación, porque es muy extraño que el precio en combustible se fije con base en precio de unos alimentos. Pero antes de eso, vamos a hablar, Jorge, no solamente es que se bajen las emisiones de CO2, sino que estos biocombustibles producen mucho menos o prácticamente nada de otros contaminantes como dióxidos de azufre y otros materiales particulados que sí producen mucho más el petróleo a través de la gasolina y el diésel que no se producen. Entonces, en Colombia, para reducir esta contaminación y para fomentar este mercado, que es un mercado muy importante, hay dos leyes vigentes. Una del 2001, que fue la que dijo etanol se combina en un 10% con la gasolina. Y otra del 2004, que hizo lo mismo con el biodiesel, diciendo el biodiesel se mezcla con el ACPM, con el diésel. Eso quiere decir, Alejandro y estimados amigos y amigas, que estamos en una situación en que la producción de biocombustibles en Colombia es relativamente reciente, o sea, data más o menos en serio de hace unos 20 años. Y como hemos dicho y vamos a explicar, ha gozado de una cierta protección estatal, pero vale la pena que contarle Hacer la comparación. hacer la comparación con el mundo, cómo estamos con respecto a otros productores de estos mismos combustibles, combustibles limpios, porque hay que decir, son combustibles limpios. Claro, no quiere decir que no contamine, contaminan, pero lo hacen muchísimo menos. Muy poquito. Y entonces lo que vamos a decir es que hoy en el mundo hay dos grandes productores de estos biocombustibles, que son Estados Unidos y Brasil. Y miremos la producción de estos países. Estados Unidos produce al año 15.000 millones de galones de etanol y Brasil produce 9.700 millones de etanol. Eso es una cosa gigantesca al lado de Colombia, que produce 600 millones de galones. A ver, Colombia tiene una producción importante, no hay que menospreciarla, pero frente a estos otros países del mundo, pues es mucho menor. Alguien podría decir, no, pues que Estados Unidos tiene una población mucho mayor que la colombiana. Entonces ahí hacemos una comparación. Colombia tiene el 15% de la población de los Estados Unidos, pero produce en etanol el 4% de lo que produce Estados Unidos. Entonces, digamos que nosotros estamos atrasados, digamos, estamos en una tercera parte por cabeza de la producción que hace Estados Unidos, menos de la tercera parte. Y eso pues lo que nos da cuenta es de cómo nuestra producción de estos combustibles es incipiente frente a unos mercados que tienen unas economías de escala para fomentar la producción de estos. Bueno, y aquí, Alejandro, empezamos a mirar un tema de competitividad, porque las economías de escala permiten producir a costos menores. Y en esto de economías de escala nos llevan una ventaja ni la hijo de madre. Eso en solo la economía de escala, pero además los enormes subsidios que reciben los productores norteamericanos de su gobierno. Pero además tienen materias primas más baratas, por ejemplo. Producen a partir de maíz, el etanol de Estados Unidos se produce a partir de maíz, que es una materia prima que es más barata que la caña de azúcar. El nivel, ojo, Colombia tiene una cierta protección a los productores de biocombustibles. Sin embargo, en etanol ya estamos importando la mitad de lo que consumimos en virtud de que puede producir más barato, pero no porque sean más eficientes, sino porque tienen subsidios, economías de escala y materias primas más baratas. Por eso nos están tomando, copando la mitad del mercado del etanol colombiano ya es norteamericano. Claro, y entonces cuando uno dice, bueno, el precio, ¿cómo se fija? Porque esa es la protección que nosotros tenemos. Hoy la protección a este sector de la economía es a través de que se fija el precio según los costos de producción y según dos elementos muy importantes, o dos alimentos mejor, el azúcar y el aceite de palma. Y entonces hace rato yo decía, esto es muy extraño, ¿por qué medimos los costos de un combustible con fundamento en dos alimentos? Y la razón pues es muy sencilla, es mucho más clara de lo que uno puede pensar a primera vista. Y es que estos combustibles se producen en Colombia a base de caña de azúcar y palma de aceite. Y entonces lo que hace esta forma de proteger los precios es decirle, vea, yo le garantizo que a usted le es más rentable producir palma y producir caña de azúcar para hacer combustible que para sacar azúcar y para sacar aceite de palma y venderlos así.
Y entonces, digamos que esa es la forma en la que hoy se protege ese sector, comparándolo para que no se vayan estos productores, no se vayan a la producción de aceite o de azúcar, sino que se queden en la producción de biocombustibles. Y entonces, Alejandro, expliquemos esto. ¿Qué es lo que pretende esta resolución, este proyecto de resolución que publicó el Ministerio de Minas y Energía? Cambiar la fórmula. Ya no se fijará con base en los costos de producción y el precio internacional del aceite de palma o del azúcar, sino en base a los precios de referencia, en el caso del etanol, de Houston, en Texas, en Estados Unidos, y el biodiesel en el puerto de Rotterdam, en Holanda. Estos son los dos puertos más importantes en el comercio mundial de estos biocombustibles. Rotterdam para el biodiesel Pero y Houston, Texas para el etanol. exacto, Jorge. Y ahí es donde está el lío, como usted lo decía hace un rato. Cuando nosotros ponemos esa base de precio, estamos poniendo a competir nuestros productores con condiciones en las que no hay posibilidades de competir, porque se producen en estos países, estos combustibles se producen a base de maíz, que es mucho más barato de producir que a base de caña de azúcar y a base de palma. Pero además de eso, tienen altos subsidios estatales. Estados Unidos financia activamente la siembra de maíz para producir biodiesel y etanol Da principalmente subsidios para. enormes. Y además de eso, pues digamos que son economías de escala. O sea, no es lo mismo producir 1 hectárea que producir 10 hectáreas. Los costos van reduciéndose en la medida en que aumenta la escala en la que se produce. Entonces, digamos que si ya de por sí hoy tenemos dificultades para competir contra estos precios internacionales, con esta fijación de precios, pues básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a dejar de producir biocombustibles en Colombia. Y en el caso del etanol es muy grave porque vamos a dejar de consumir la mitad del etanol importado a consumirlo todo importado. Eso es lo que va a pasar rápidamente. El mismo ministerio en el proyecto de resolución reconoce que los precios del etanol se van a reducir en un 13%, en un 14%, perdón, y los del biodiesel en un 23%. La ruina total, el cierre inmediato de muchas de esas o de todas las refinerías que en Colombia existen para producir estos biocombustibles. Sí, Jorge, y desde luego, pues no solamente la consecuencia de que caiga el precio de un insumo y entonces los reemplacemos con importaciones y perdamos soberanía energética, sino pues los empleos que se pierden de manera directa e indirecta. Y entonces al principio de este podcast dijimos, son 30.000 empleos de manera directa en estos ingenios azucareros y palmeros y en la producción que se dedica pues a la producción de biodiesel y de etanol, pero además eso es la cuota inicial de este problema, porque estos ingenios azucareros que hoy dedican caña a la producción de etanol, se van a tirar a la producción de azúcar y eso va a tener un efecto dañino sobre el endulzante que lo vamos a ir viendo, como de carambola se van a reducir las áreas cultivadas, el empleo, pero además se va a bajar el precio del azúcar. Y cosa muy parecida sucedería con el biodiesel. El corozo de palma, una parte significativa de ese corozo de palma, en lugar de destinarse a la producción de biodiesel, se derivará a la producción de aceite, creando una sobreoferta que ya existe por las importaciones masivas de aceite del sudeste asiático, con una consecuencia de reducción de áreas y empleos también en el caso del biodiesel y de la palma africana. Sí, Jorge, y para completar lo que yo venía diciendo hace un momento, esta resolución va a afectar, digamos que no les va a quitar el trabajo, pero les va a reducir el precio de la panela y del azúcar y de las mieles endulzantes a 350.000 familias que hoy dependen de la caña de azúcar para vivir. Familias que se dedican a la producción de panela. Paneleras, eso sí, no es la panelera, ¿no? La panela hace parte de lo que se llama la cadena del dulce y ahí, pues, y ellos se ven afectados por la producción de mieles, de azúcar y de panelas. Y cuando pues, estos sectores que hoy están en los biocombustibles se tiren porque el precio no les da y porque les es más rentable producir azúcar, van a irse al azúcar y va a haber una sobreoferta de azúcar que lo que va a llevar es a que el precio del azúcar baje y que las familias paneleras vean afectados sus ingresos. Por donde se le mire, es una disposición inconveniente para el país y para centenares de miles de habitantes de este país, pero también para la soberanía energética del país. O pasaremos a una mayor dependencia de combustibles importados. ¡Qué negocio tan chimbo! Sí, señor. Jorge, pues un detalle no menor, que es como una incoherencia, es
cualquiera podría decir, no, pues entonces no sembremos caña de azúcar, sino que sembremos maíz para producir biocombustibles en nuestro país. Primero es que no da porque el maíz está altamente subsidiado en Estados Unidos. Nosotros no tenemos forma de competir. De hecho, nuestra producción de maíz prácticamente está en cero en Colombia hoy, pues es muy, muy baja. Eh, y, pero además, Petro pues vive con el cuento de que él es de la, de la lucha contra el cambio Mundial, climático, líder mundial de la lucha contra el cambio el climático. que va a reducir los gases de efecto invernadero. Y yo le cuento un dato, Jorge. La caña de azúcar tiene mayor capacidad, prácticamente el doble de la capacidad por hectárea de coger, de Atrapar. atrapar dióxido de carbono. Eso se llama fijación de dióxido de carbono, fijación de carbono. La caña de azúcar por hectárea, este es el dato que me parece muy sorprendente, absorbe entre 56 y 62 toneladas de dióxido de carbono Al año. al año. Una hectárea de caña de azúcar. Y la misma hectárea de maíz solo absorben 32 y 36. O sea que inclusive fomentar el cultivo de caña de azúcar para biocombustibles es mucho mejor para el medio ambiente que fomentar o que pasar ese consumo de etanol, pasarlo a etanol que deviene de el cultivo de maíz. Mejor dicho, Alejandro, lo único bueno de este nuevo disparate del gobierno de Petro es que logró juntar a sindicatos, empresarios y académicos para denunciar el ataque que este proyecto de resolución le hace a la industria nacional, al empleo, a la soberanía y a la seguridad energética e incluso a la lucha contra la crisis climática. Sí, Jorge, pues ahí están los sindicatos, los gremios de empresarios, los académicos, como usted ha dicho, que se han pronunciado en contra y que ya han estado pues moviéndose y han anunciado que va a haber jornadas de movilización contra esta resolución que ojalá se caiga. Bueno, hace falta que toda la ciudadanía se movilice, toda la ciudadanía, porque como hemos explicado, directa o indirectamente nos vamos a ver afectados. Es menester derrotar esta absurda propuesta, a la que se le fijó fecha ya el pasado 23 de octubre para terminar los comentarios. Si usted mira la página del ministerio, los comentarios son casi todos negativos, o sea, casi todos negativos. Esperemos que haya o escucha por parte del gobierno y que este despropósito no se materialice. Sí, así es, Jorge. Bueno, con esto hemos llegado pues ya al final de nuestro podcast. Somos Política al Grano, somos Jorge Gómez, Alejandro Arcila, quienes hacemos los guiones y presentamos este podcast, bajo la dirección de Juliana Bernal, quien además hace las cámaras, Juan Zuleta, que nos ha apoyado en toda la parte técnica, y Julián Munera, que hace el sonido. Y estamos integrando a una compañera nueva al equipo, Luisa Margarita Daza, quien va a comenzar a acompañarnos en algunos temas pues de la conformación o del diseño de este podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta acá. Los invitamos a que nos comenten en YouTube, en Spotify, a que nos vean, lo compartan con sus amigos y amigas y a que nos veamos en el próximo café.